La primera vez que dudé del amor de mi papá fue a los 25 años, pero no fue por algo evidente. No fue un grito, ni una pelea, ni una traición directa. Fue un silencio. Uno tan frío y medido que me dejó helado por dentro. Para entonces ya estaba casado con su nueva esposa, Irene, y todo giraba en torno a ella y a sus hijos de un matrimonio anterior. Pero yo no quería creer que eso cambiara algo entre nosotros. Quería pensar que aún era su hija, su sangre, su prioridad. Mi mamá y él se divorciaron cuando yo tenía 17. Ella no se fue por gusto. Él la echó. Literalmente. Un día llegó con una maleta en la mano y le dijo que se fuera de su casa. Recuerdo perfectamente el tono con el que lo dijo, como si ella fuera una inquilina incómoda. Yo estaba en el pasillo, escuchando desde las escaleras, con el corazón golpeándome el pecho. Ella solo agarró sus cosas, me dio un beso en la frente y se fue sin mirar atrás. Nunca entendí por qué no peleó más. Años después supe que no quería arrastrarme a una guerra. Papá se casó con Irene al año siguiente. Ella parecía amable en un principio, pero siempre me trató con ese aire de tú no eres de los nuestros. Me ofrecía cosas, sí, pero nunca con calidez real. Todo lo que hacía tenía ese tono de obligación disfrazado de cortesía. Su hija, Regina, tenía mi edad y era diferente. Competitiva, cruel con sutileza, como esas personas que te clavan el cuchillo con una sonrisa. A mi papá le encantaba. Decía que era emprendedora, decidida. Yo veía otra cosa, pero no decía nada. Pasaron los años. Yo seguía visitándolo por compromiso, porque todavía albergaba una esperanza de que se diera cuenta de todo. De que recordara quién estuvo ahí cuando tenía fiebre a medianoche, cuando me enseñó a montar bicicleta, cuando lloró conmigo la muerte de mi abuelo. Yo quería que esa versión de él regresara. Pero cada vez que iba a esa casa, me sentía más visitante que hija. Hace un año, todo empezó a desmoronarse. Mi mamá se enfermó gravemente. No tenía un seguro costoso ni una red de apoyo fuerte. Yo me encargué de todo. Médicos, exámenes, medicamentos, turnos en el hospital. Dejé de trabajar por unos meses, vivía prácticamente en la sala de urgencias. Mi esposo me apoyaba, pero había días en los que yo simplemente no podía con el cansancio. Físico, mental, emocional. Y en todo ese tiempo, papá no apareció ni una vez. Ni una llamada. Ni un mensaje. Hasta que un día, agotada, le escribí. Le dije que mamá estaba mal, que tal vez no saldría de esta, y que si alguna vez le tuvo algo de cariño, podía al menos venir a verla. Me contestó con un mensaje que todavía tengo guardado y que, honestamente, me destruyó. Ella tomó sus decisiones. Ahora que asuma las consecuencias. Tú no tienes por qué arrastrarte con ella. No supe cómo responderle. Sentí como si me hubieran empujado al vacío. Mi mamá terminó saliendo adelante, contra todo pronóstico. Fue lento, doloroso, pero sobrevivió. Y entonces yo decidí alejarme de mi papá por completo. Silencio por silencio. Lo bloqueé de mis redes, dejé de visitar su casa, y por primera vez en mi vida, me permití poner una barrera real. No era venganza. Era protección. Pero la historia no terminó ahí. Hace un par de semanas, recibí una llamada que me hizo temblar. Era Santiago, el abogado de la familia. Quería hablar conmigo con urgencia sobre el testamento de mi padre. No entendía nada. ¿Por qué ahora? Porque yo. Me reuní con él en su oficina, en un edificio viejo del centro. La sala olía a madera antigua y café recalentado. Santiago me recibió con cara seria y unos papeles en la mano. Lo primero que me dijo fue: necesito que estés preparada para lo que vas a leer. Y entonces me entregó una copia del testamento actualizado. Fecha: 3 meses atrás. Firma: la de mi papá. En el documento se le dejaba absolutamente todo a Irene, Regina y su otro hijo, Julián. Propiedades, cuentas, autos, inversiones. Todo. Yo no estaba mencionada. Ni una línea. Ni un en caso de qué. Nada. Me quedé en silencio. No lloré. No grité. Solo sentí un calor insoportable subir por mi cuello y un temblor en los dedos. Santiago me miraba con incomodidad, como si quisiera ofrecerme una manta o una disculpa, pero sabía que no era su lugar. Yo solo pregunté: ¿por qué me excluyó? Él se encogió de hombros y dijo:
Tu padre dijo que ya habías tomado partido. Que decidiste quedarte del lado de tu madre, y que eso tenía consecuencias. No recuerdo haber salido del edificio. Solo sé que en algún momento estaba en mi auto, con las manos en el volante, sin poder arrancar. Lo que sentía no era solo tristeza. Era una mezcla brutal de traición, rabia y decepción. Como si todos esos años de fingir una relación hubieran sido una obra de teatro para la cual yo nunca había sido la protagonista. Y ahí fue cuando decidí hacer algo que jamás pensé. No por venganza. No directamente. Pero sí para dejar claro que no iba a seguir callando. Porque resulta que hay cosas que mi papá y su querida esposa no saben. Cosas que, si salieran a la luz, cambiarían bastante las cosas. Cosas que pueden desenterrar verdades que llevan demasiado tiempo escondidas. Y esta es solo la primera parte. Porque lo que viene va a doler. Cuando salí de esa oficina, todavía con el testamento en la mano, sentí que algo dentro de mí se había roto de forma irreversible. No por el dinero, no por las propiedades. Era algo más profundo. Era la confirmación de que para mi papá, yo era prescindible. Una molestia. Un error que había que tachar de su historia. Durante 2 días no hablé con nadie. Mi esposo intentaba preguntarme qué me pasaba, pero no encontraba las palabras para contarle. Todo era confuso. Me dolía hasta el cuerpo. Era como si el desdén de mi papá hubiera dejado marcas físicas en mi pecho, en los hombros, en la espalda. Al tercer día, fui a ver a mi mamá. Ella todavía se estaba recuperando, caminaba lento, hablaba bajo, pero su mente estaba tan clara como siempre. Le conté todo. Desde la reunión con el abogado hasta el contenido del testamento. Al principio solo escuchó. Luego me tomó la mano, la apretó con fuerza, y me dijo: no te sorprendas, hija. Tu papá es muy bueno fingiendo afecto cuando le conviene. Pero cuando se le caen las máscaras, solo queda lo que realmente es. Le pregunté si sabía que me había dejado fuera del testamento, y me dijo que no, pero que lo sospechaba. Ese hombre no soporta que alguien le diga que está equivocado. Y tú hiciste lo que él nunca pudo, cuidaste, sin pedir nada a cambio. Ahí fue cuando me acordé de algo. Algo que mi mamá mencionó hace años y que yo había guardado en una caja mental como si no importara. Fue una conversación que tuvimos poco después del divorcio. Recuerdo que ella me dijo, casi en susurro: si algún día todo se va al piso, hay algo que él no querría que se supiera. Algo que lo haría ver como realmente es. Nunca supe a qué se refería. Ella se negó a darme más detalles en ese entonces. Pero ahora, mirándola, sabiendo lo que había hecho por mí, sabiendo lo que él me había hecho a mí, no pude evitar preguntárselo. Mamá, ¿qué era eso que sabías de él? Lo que me dijiste una vez, ¿lo recuerdas? Ella se quedó en silencio. Se le endureció la expresión. Me miró con los ojos entrecerrados, como si evaluara si era el momento correcto. Después de unos segundos eternos, asintió. Lo recuerdo. Y sí, creo que es hora de que lo sepas. Se levantó con esfuerzo, caminó hasta el cuarto, y volvió con una caja de cartón desgastada. Dentro había papeles viejos, fotografías, sobres amarillentos y una pequeña libreta de cuero. Me la entregó y me dijo: aquí está todo. Pero te advierto, una vez abras esto, no hay vuelta atrás. No le respondí. Solo abrí la libreta. Y lo que encontré ahí me dejó helada. Eran apuntes. Fechas, nombres, montos. Transacciones. Era la letra de mi mamá, pero lo que documentaba era todo lo que mi papá había hecho mientras aún estaban casados. Desvío de dinero del negocio familiar, evasión de impuestos, pagos a nombre de terceros, propiedades a escondidas, cuentas en el exterior que nunca declaró. Incluso había una carta firmada por un antiguo socio, amenazando con demandarlo si no devolvía un dinero. Todo eso mientras él nos decía que estábamos ajustados y que mamá gastaba mucho. Mi mamá guardó todo. Durante años. Lo tuvo ahí por si algún día necesitaba defenderse. Y no lo usó ni cuando él la echó. No lo usó cuando se quedó sin un peso. No lo usó ni cuando se enteró de que él se había casado otra vez y vivía en una casa que claramente no podía justificar con lo que declaraba. Y ahora me lo daba a mí. Sin pedir nada. Solo me miró y me dijo: haz con eso lo que creas correcto. Yo ya pasé mi guerra. Esa noche no dormí. Me la pasé leyendo cada hoja, escaneando cada documento.
Mi papá había creado una red de mentiras tan cuidadosamente tejida que solo alguien con acceso a lo íntimo podía desarmarla. Y ahora yo tenía esa llave. Fue ahí cuando empecé a planearlo. No era venganza por el testamento. Era por todo. Por cada vez que me hizo sentir invisible. Por cada silencio cuando lo necesitaba. Por haber abandonado a la mujer que lo amó sin condiciones y tratarla como una carga. Y sobre todo, por su maldita soberbia. Por creerse intocable. Sabía que no podía ir directamente a la policía. Si hacía eso, podría salpicar también a gente que ni siquiera sabía lo que él hacía. Pero había otra forma. Y yo conocía a alguien que podía ayudarme, Guillermo, un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba en fiscalía, en delitos financieros. No éramos los mejores amigos, pero nos seguíamos en redes y habíamos hablado de vez en cuando. Siempre me decía que si algún día necesitaba algo, que no dudara en llamarlo. Lo llamé. Le conté parte de la historia, sin dar nombres al principio. Le expliqué que tenía documentos que demostraban fraude, evasión fiscal y ocultamiento de patrimonio. Cuando le dije la cantidad de pruebas que tenía, su tono cambió. Me pidió que nos viéramos en persona. Y así empezó todo. No sabía en qué iba a terminar esto. No sabía si él podía salirse con la suya otra vez. Pero por primera vez, tenía algo que él no podía controlar, la verdad. Y estaba dispuesta a usarla. Porque si él decidió borrarme de su vida, entonces no tendría problema en ver cómo se le caía todo. La reunión con Guillermo fue en un café discreto, cerca del edificio de la fiscalía. Llegué media hora antes, con la libreta y los documentos originales guardados en una carpeta manila que me sudaban las manos de solo sostener. Me sentía nerviosa, paranoica incluso. Como si mi papá fuera a aparecer de la nada, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de hacer. Guillermo llegó puntual, con esa energía que siempre tuvo de tipo serio pero accesible. Apenas me vio, me saludó con un abrazo corto y directo, sin palabras de más. Nos sentamos en una mesa al fondo y me ofreció algo de tomar. No podía ni pensar en comida. ¿Estás lista para contarme quién es la persona detrás de todo esto? Me preguntó, sin rodeos. Tragué saliva y le respondí lo que no me había atrevido a decir en voz alta hasta ese momento. Mi papá. Él parpadeó despacio, asimilando lo que acababa de oír. No me interrumpió. Solo me hizo una seña para que siguiera. Abrí la carpeta, saqué algunos de los documentos clave y se los pasé. Todo eso es real. Son apuntes de mi mamá, cartas antiguas, registros de cuentas y transferencias que él ocultó durante años. Ella lo guardó todo, y ahora me lo dio. Guillermo se quedó en silencio un rato largo. Leía concentrado, analizaba, hacía preguntas puntuales. ¿Tienes copias digitales? Sí. Escaneé todo. ¿Tu mamá estaría dispuesta a declarar si fuera necesario? Solo si la obligan. Ya no quiere pelear más, pero no lo va a proteger tampoco. Me miró con una seriedad que me atravesó el estómago. Esto no es poca cosa. Si lo que dices es cierto, estamos hablando de un delito financiero grave. Y si hay propiedades involucradas, podría incluso abrirse una investigación por lavado de activos. ¿Sabes lo que eso implica? Asentí. Estaba más que consciente. Guillermo me explicó que debía hacerlo de manera anónima al principio, para que no hubiera represalias. Me pidió que preparara una declaración por escrito y que mantuviera toda la documentación a salvo. Cuando salí de esa reunión, sentí que estaba caminando en una cuerda floja. Por un lado, la adrenalina de estar por fin enfrentando una verdad que llevaba años enterrada. Por otro, el miedo constante de que mi papá se enterara antes de tiempo. Porque si algo sabía yo de él, era que no se quedaba de brazos cruzados. Pasaron las semanas. Guillermo me avisó que el caso había sido asignado a un fiscal de su misma unidad, y que las pruebas estaban siendo revisadas con lupa. Aún no había un proceso oficial abierto, pero todo apuntaba a que no faltaba mucho. En medio de todo eso, recibí una invitación a una cena familiar. Sí, de mi papá. Después de meses sin hablarme, me mandó un mensaje con un tono fingidamente cálido. Querida, haremos una cena para celebrar el cumpleaños de Regina. Me encantaría que vinieras. Será una bonita oportunidad para reencontrarnos. No podía creerlo. Después de dejarme fuera del testamento, después de ignorar a mi madre, después de decirme que yo había tomado partido, ¿ahora quería que me sentara en su mesa como si nada? Estuve a punto de ignorarlo,
pero luego pensé, no. Voy a ir. Pero no para reconciliarme. Voy para mirarlo a los ojos sabiendo que su mundo está a punto de venirse abajo, y él todavía no lo sabe. El día de la cena me vestí con calma. Nada ostentoso, pero con seguridad. Fui sola. Cuando llegué, Irene me abrió la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La casa estaba impecable, como siempre, con esa decoración moderna que parecía sacada de un catálogo. Regina me abrazó como si fuéramos amigas de toda la vida. Estaba fingiendo tanto como yo, pero lo hacía mejor. La comida fue tensa. Hablaban de viajes, negocios, de lo bien que les estaba yendo todos. Mi papá apenas me miraba. Hasta que en medio del vino y los postres, me dijo: Me alegra que hayas venido, hija. Esta familia no está completa sin ti. Lo miré. Lo miré largo. Y le respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. ¿De verdad crees que soy parte de esta familia, papá? La mesa se quedó en silencio. Irene intentó suavizar con una risa incómoda, pero nadie la siguió. Claro que sí, respondió él. Solo tuvimos nuestras diferencias, pero eres mi hija. Siempre lo serás. Tuve que hacer un esfuerzo para no soltar una carcajada. El cinismo era descomunal. Pero no era el momento de decir nada. Solo le respondí: Gracias por aclararlo. Me fui temprano. No sin antes dejar, por accidente, una hoja dentro del cajón del aparador donde solían guardar los manteles. Una sola hoja, la fotocopia de una transferencia que él hizo a una cuenta en Panamá con fecha y firma. Una pista. Un mensaje silencioso. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, supe que había empezado la cuenta regresiva. Lo que no esperaba es que mi padre también tenía sus propios movimientos. Porque al día siguiente, recibí una notificación. Me estaban demandando. Por difamación y chantaje. Lo primero que hice fue leer la notificación 3 veces. No entendía. No podía creerlo. ¿Me estaban demandando por chantaje? Llamé a Guillermo de inmediato. Apenas le conté, me pidió que le enviara una copia escaneada del documento. Su respuesta fue tan seca como preocupante. Tu papá ya sabe que alguien lo está investigando. Esta demanda es una jugada preventiva. Está tratando de protegerse, hacerte ver como una hija resentida que inventa cosas por haber sido excluida del testamento. Es una estrategia común, siembra dudas antes de que lleguen las acusaciones reales. Me temblaban las manos. No por miedo a la demanda en sí, sino por la magnitud de lo que se venía. Ya no era un asunto privado. Esto iba a ensuciarse. A volverse público. Y él estaba dispuesto a todo con tal de salvar su imagen. Guillermo me tranquilizó. Me explicó que la demanda era frágil, basada en supuestos sin pruebas. Que si el caso penal avanzaba, esa acción legal se desmoronaría sola. Pero también me advirtió, debía tener cuidado. Mucho cuidado. Porque ahora mi papá me veía como una amenaza. Y él no perdonaba eso. Y tenía razón. 2 días después, empezaron las llamadas anónimas. Al principio solo era silencio. Luego, frases sueltas: deja las cosas como están, no sabes con quién te estás metiendo. Nunca una voz clara. Siempre con número oculto. Aún así, no me detuve. Con cada nuevo documento que encontraba en la caja de mamá, con cada dato que cruzaba con lo que ya había entregado, más sólido era el caso. Y más convencida estaba de que no podía dar marcha atrás. Un día, revisando las carpetas viejas, encontré algo que me sacudió por completo. Una escritura. Una propiedad registrada a nombre de un tal Fernando Arango. Un nombre que no me sonaba. Pero la dirección sí. Era la finca donde mi papá nos llevaba de vacaciones cuando yo era niña. Siempre nos dijo que era prestada por un amigo. Que él solo cuidaba el lugar. Mentira. La escritura estaba firmada con fecha del 2001. Justo cuando mis padres empezaban a separarse. Fernando Arango era un prestanombres. Un tipo que solo existía en papeles. Era la prueba perfecta de que mi papá había ocultado bienes a nombre de terceros. Y lo mejor, el documento estaba fechado dentro del tiempo en que aún estaba casado legalmente con mi madre. Es decir, era parte de la sociedad conyugal. Mi mamá tenía derecho a esa propiedad. Y él la había escondido. Le mostré todo a Guillermo. Sus ojos se abrieron como platos. Esto cambia las cosas. Si esto se prueba, no solo enfrentaría cargos penales.
También podría abrirse un proceso civil por ocultamiento patrimonial durante el divorcio. Tu madre podría demandar. Pero ella no quería hacerlo. Me lo dijo claro. Yo no quiero su dinero. Lo que me quitó no se mide en plata. Aún así, yo sí quería que se hiciera justicia. No por ambición, sino por dignidad. Por ella. Por mí. Fue en ese punto que decidimos dar el siguiente paso. Guillermo presentó oficialmente una denuncia con nombre y apellido. Ya no era anónima. Y ahí sí empezó la tormenta. Mi papá fue citado a declarar. El escándalo apenas comenzaba a sonar. Algunos medios pequeños empezaron a husmear. Y fue entonces cuando recibí la llamada que no esperaba. Era Regina. Tenemos que hablar. En persona. Nos encontramos en una cafetería cerca de su oficina. Estaba nerviosa. Nunca la había visto así. Me pidió que la escuchara antes de decirle nada. Y entonces soltó algo que no vi venir ni en 1.000.000 de años. Yo sabía que tu papá estaba ocultando cosas. No todo, pero sí lo de la finca, y algunas cuentas. Nunca estuve de acuerdo. Pero si hablaba, me dejaba sin nada. Él me hizo firmar acuerdos, contratos, ni siquiera mi departamento está a mi nombre. Si él cae, yo me quedo en la calle. La miré sin poder decir una palabra. Estaba tratando de entender si eso era una confesión o una súplica. No vine a amenazarte, continuó. Vine a proponerte algo. Yo puedo darte más información. Tengo acceso a documentos que él guarda en una oficina alterna, una que no está a su nombre. Pero necesito una garantía. Quiero inmunidad, protección. Quiero salir de esto sin que me lleve con él. Salí de esa reunión con una mezcla de rabia, satisfacción y algo parecido a lástima. Regina había vivido en la jaula dorada de mi papá, pero con barrotes igual de crueles. Le conté todo a Guillermo, y me dijo que si ella realmente colaboraba, podía ser considerada testigo clave y recibir beneficios legales. Siempre y cuando no hubiera participado directamente en los delitos. Y así se armó el siguiente paso del plan. Regina iba a entregarnos los documentos. Pero debía hacerlo con extremo cuidado. Porque si mi papá se enteraba, no solo sería ella quien saldría perjudicada. Nunca imaginé que la traición más grande aún estaba por revelarse. Ni que vendría de alguien más cercano a mí. Mucho más cercano. Una semana después, recibí un mensaje cifrado desde una cuenta nueva. Era Regina. Me citaba en un centro comercial, en un parqueadero subterráneo. Nada de cámaras, nada de testigos. Sonaba a película barata de espías, pero dadas las circunstancias, no podía tomarlo a la ligera. Fui. Llevaba encima un bolso con una grabadora activada y mi celular en modo avión. Por si acaso. Ella llegó con gafas oscuras, sin maquillaje y claramente nerviosa. Caminamos entre los carros hasta llegar a una camioneta que, según dijo, no era de ella. Solo la había alquilado por unas horas. Abrió el maletero y sacó una carpeta sellada con cinta adhesiva. La puso entre mis manos con un gesto casi tembloroso. Ahí está todo. Contratos, transferencias, correos impresos, incluso copias de conversaciones con su contador. Todo lo guardaba en una bodega de su empresa, dentro de una caja fuerte oculta en una estantería falsa. Yo tenía la clave, pero nunca lo supo. ¿Por qué ahora? Le pregunté. Porque me cansé de tener miedo. Porque estoy viendo que tú vas en serio. Y porque no quiero terminar como tu madre, abandonada cuando ya no sirva. No dije nada más. Solo asentí. Me fui con la carpeta apretada contra el pecho como si fuera una bomba. Y de cierta forma, lo era. Guillermo y su equipo analizaron el material durante días. Confirmaron lo que ya sospechábamos. Al menos 3 propiedades ocultas, 2 cuentas en el extranjero y una red de sociedades falsas usadas para desviar fondos. Pero había algo más. Un documento que parecía irrelevante a primera vista, una autorización firmada por mí. Sí, por mí. Una supuesta autorización que permitía a mi padre mover un fondo familiar a nombre de otra empresa. Con mi firma. Mi nombre. Mi cédula. Me quedé helada. Esto es una falsificación, le dije a Guillermo. Yo nunca firmé nada de eso. Lo sé, respondió. Pero él está cubriéndose. Está tratando de dejar constancia de que tú estabas al tanto, por si el caso explota y quiere arrastrarte con él. Mi propio padre me estaba preparando una trampa. Y lo peor, es que no había sido él quien entregó ese documento originalmente. No estaba en los archivos de Regina.
No venía de las carpetas antiguas. Fue entonces cuando Guillermo me preguntó: ¿alguien más ha tenido acceso a la documentación que estás reuniendo? ¿Alguien cercano a ti? Y ahí me cayó como un balde de agua fría. Natalia. Mi hermana menor. Mi aliada desde el principio. La única con la que había compartido algunos avances del caso, aunque nunca los detalles más sensibles. Pero una vez, hace unos meses, vino a visitarme y se quedó sola en mi estudio por casi una hora mientras yo cocinaba. Me negaba a creerlo. Pero algo no cuadraba. Le escribí. Le pedí que viniera a casa, que necesitaba hablar con ella. Aceptó de inmediato. Llegó sonriente, como si todo estuviera bien. No pude más. Fui directo al grano. ¿Tú le diste información a papá? La expresión de su cara cambió en un segundo. No dijo que no. No lo negó. Solo murmuró. No todo. Solo lo que pensé que no te afectaría. Él me dijo que ibas a arruinarle la vida sin razón, que estabas exagerando, que mamá te estaba manipulando. Yo solo quería evitar que esto terminara mal. ¿Mal para quién? Le grité. ¿Para él? ¿Para ti? ¿O para mí, que ahora estoy metida en una demanda y con mi nombre en documentos falsos? No sabía que iba a hacer eso. Se defendió. Él me dijo que si lo ayudaba, no me dejaría por fuera del testamento. Yo solo. La interrumpí. ¿Entonces fue por eso? ¿Por dinero? No contestó. Se le llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento sentí algo peor que rabia, sentí desilusión. La peor traición no vino de Regina, ni de mi papá. Vino de mi propia hermana. La persona que yo había creído que estaba de mi lado. Quiero que te vayas, le dije, con la voz quebrada. Y no quiero volver a verte. Se fue sin decir palabra. Y esa noche lloré como no lo hacía desde que era adolescente. Porque una cosa era enfrentar a mi papá. Pero descubrir que mi hermana me había entregado a cambio de una promesa vacía, eso fue devastador. Guillermo, al enterarse, reforzó la protección sobre mí y le pasó el dato a la fiscalía. Natalia podría ser citada como testigo o incluso como colaboradora de una maniobra de encubrimiento. No sabía si eso iba a pasar, pero yo ya no quería venganza en ese punto. Solo quería que se supiera la verdad. Y fue entonces, en medio de todo ese caos, cuando el caso finalmente explotó. Los medios lo sacaron. El empresario Alejandro Salcedo es investigado por presunto ocultamiento de bienes y evasión de impuestos. Su hija mayor, quien interpuso la denuncia, también estaría siendo señalada en una contrademanda por calumnia y falsificación. La noticia se volvió viral en menos de un día. Y mi vida, literalmente, cambió para siempre. Mi teléfono no paraba de sonar. Amigos, conocidos, periodistas, incluso familiares que hacía años no me hablaban. Todos querían saber mi versión. Nadie se había preocupado por mí en años, pero ahora que había escándalo, de repente todos eran expertos en mi vida. Tuve que apagarlo. Lo último que necesitaba era una avalancha de opiniones y chismes. Me encerré en casa durante días, mientras Guillermo y su equipo preparaban la respuesta pública, un comunicado en el que se explicaba que yo no buscaba dinero ni protagonismo, sino justicia. Que había pruebas suficientes. Que no era una vendetta personal. Que lo que mi papá había hecho era grave. Y real. Mientras tanto, él empezó su campaña. Apariciones en medios, entrevistas ensayadas, gestos teatrales. No entiendo por qué mi hija me hace esto, decía con los ojos brillosos. Siempre le di todo. Si cometí errores, fueron administrativos. Jamás criminales. Y desde luego, jamás atentaría contra mi familia. La actuación era digna de un premio. Y había gente que le creía. Incluso antiguos amigos de mi mamá salieron a defenderlo. Pero otros no. Otros comenzaron a hablar. Personas que habían trabajado con él. Socios que lo conocieron de cerca. Vecinos que siempre supieron que algo no cuadraba. Y en medio de todo eso, Regina me llamó otra vez. No para retractarse. Para contarme algo más. Tu papá está moviendo lo que queda. Está sacando dinero en efectivo, vendiendo propiedades pequeñas, preparando una salida por si lo acorralan. ¿Una salida? ¿Te refieres a huir? No sé si legal o ilegal. Pero está desesperado. La fiscalía ya había empezado a actuar. Habían solicitado el congelamiento de algunas cuentas y comenzaban a rastrear los bienes ocultos. Pero él iba un paso adelante.
Siempre lo había hecho. Guillermo propuso una medida drástica, solicitar detención preventiva. No es fácil que la aprueben, me explicó. Pero con las pruebas de Regina, los movimientos recientes y la presión pública, hay una posibilidad. Acepté. Ya no por mí. Ni siquiera por mi madre. Por toda la gente que había sido pisoteada por él. Por los empleados que despidió sin justa causa. Por los socios que engañó. Por las vidas que arruinó tras su fachada de empresario ejemplar. El día de la audiencia fue tenso. Yo no fui. No tenía fuerzas. Pero sí estuve esperando noticias como si el corazón se me fuera a salir del pecho. A las 4:37 de la tarde, Guillermo me escribió. La jueza autorizó la detención domiciliaria mientras se formalizan los cargos. Le quitaron el pasaporte. No puede salir del país. Lloré. No fue alegría. Fue alivio. La sensación de que por primera vez, algo se equilibraba. Pero claro, él no iba a quedarse quieto. Pocos días después, recibí una carta escrita de su puño y letra. Ni un correo, ni una llamada. Una carta física. Con tinta. Como si fuera del siglo pasado. No era una disculpa. Era una advertencia envuelta en palabras bonitas. Tú crees que ganaste algo. Pero perdiste más de lo que imaginas. Yo soy el único padre que tendrás. Y algún día, cuando esto pase, te darás cuenta del daño que causaste por seguir los rencores de tu madre. La rompí sin terminar de leerla. Y lo peor es que incluso entonces, una parte de mí, dolía. Porque a pesar de todo, era mi papá. Y esa herida, la de la traición de un padre, no sana fácil. Días después, me enteré de que Natalia había ido a visitarlo. No una vez. Varias. Estaban hablando otra vez. A escondidas. Lo supe por una vecina de él, que la vio entrar a la casa durante la noche. Me pregunté si seguiría creyendo en sus promesas. Si seguiría pensando que al final él la iba a premiar por su lealtad. Yo ya no quería saber más. Había hecho mi parte. Había dicho la verdad. Había entregado las pruebas. Lo demás, no estaba en mis manos. Pero entonces, como si la vida no hubiera terminado de darme vueltas, recibí una llamada inesperada. Era un abogado. No de Guillermo, no del Estado. Uno que decía representar a la verdadera esposa de mi papá. ¿Perdón? Pregunté, confundida. Él se casó legalmente con otra mujer hace 8 años, me explicó. En otro país. Ella tiene documentos, actas, registros. Y ahora quiere iniciar su propio proceso legal. Porque, al parecer, también le mintió. También le ocultó cosas. Y ella, también está dispuesta a hablar. Ahí entendí que este era solo el principio. La telaraña que mi padre había construido no solo me había atrapado a mí. Estábamos muchas más envueltas en sus mentiras. Y una a una, comenzábamos a despertar. Parte 7. Cuando colgué esa llamada, me quedé inmóvil en la sala. Una segunda esposa. Legal. Con documentos. Y encima, también estaba dispuesta a testificar. Era como si el universo me estuviera mostrando que todo este tiempo había vivido dentro de un castillo de humo. Uno que mi padre construyó piedra a piedra con mentiras, manipulaciones y chantajes. Esa noche, me costó dormir. No por ansiedad esta vez, sino por un nuevo tipo de carga, la responsabilidad de lo que venía. Si esta mujer estaba dispuesta a hablar, podíamos reforzar aún más el caso. Pero también implicaba volver a revolver el pasado, abrir heridas, y exponer a más personas. Hablé con Guillermo al día siguiente. Me pidió que la mujer hablara directamente con él. Cuando lo hizo, todo se volvió todavía más retorcido. Su nombre era Mireya. Una mujer serena, de mirada dura, que no dudó en decir todo como era. Yo también fui su víctima. Pensé que me amaba. Me prometió que se estaba divorciando de tu madre. Me dijo que tú y tus hermanas eran tóxicas, y que no quería tener nada que ver con ustedes. Me prometió una nueva vida. Y me la vendió con lujos, viajes, propiedades, y mucho silencio. Le creí. Por años. Hasta que empecé a ver cosas raras. Contraseñas cambiadas. Papeles escondidos. Cuentas congeladas. Y entonces entendí que yo era solo otra más. Otra pieza en su tablero. Mireya tenía pruebas, fotos, videos, papeles notariales. Incluso grabaciones de audio. En una de ellas, él le decía claramente: tú tranquila.
Todo lo de Colombia está a nombre de mis hijas, pero en realidad, no tienen ni idea. No pueden tocar nada. Era la confirmación de lo que tanto había temido. Mi padre había usado nuestros nombres como fachada para ocultar bienes. Y si no lo hubiéramos descubierto, cuando él muriera, todo habría pasado a otras manos. A las manos reales que él consideraba suyas. Con esta nueva evidencia, Guillermo presionó a la fiscalía para ampliar el caso. Ya no era solo evasión y ocultamiento. Ahora se trataba de bigamia, fraude internacional y falsedad documental. Las autoridades pidieron una revisión migratoria de todos sus viajes, movimientos bancarios fuera del país, y, lo más impactante, una auditoría completa a las empresas que aún figuraban a nombre mío y de Natalia. Y ahí vino el siguiente golpe. En uno de esos informes, apareció algo que me dejó helada. Natalia había firmado un poder legal cediendo su participación en varias de esas empresas, directamente a Mireya. Hace más de un año. Cuando aún decía que estaba de mi lado. Sentí una rabia fría. Como si me hubieran dado otra puñalada, esta vez con una sonrisa. Natalia no solo me había traicionado. También había hecho un trato con la otra familia de mi papá. Había negociado con Mireya quizás sin saber todo, quizás sabiendo demasiado y ahora formaba parte de la red de mentiras. Y lo peor, era que legalmente, ella lo había hecho todo dentro del marco permitido. Era su parte. Podía hacer lo que quisiera con ella. Incluso entregársela a la esposa secreta de nuestro papá. Ahí entendí algo que me dolió más que todo lo anterior. Mi hermana eligió su bando. Y no era el mío. Lloré. Otra vez. Porque una parte de mí, a pesar de todo, seguía esperando que en algún momento ella se arrepintiera, que pidiera perdón. Pero no. Eligió el poder, la comodidad, la herencia. Eligió el legado de un hombre que nos mintió a todos. Guillermo me preguntó si quería demandarla también. Pero no podía más. No quería seguir alimentando una guerra que parecía no terminar nunca. Le dije que no. Que lo dejáramos ahí. Que lo importante era que la verdad saliera a la luz. Y salió. El juicio principal comenzó 8 meses después. Mi padre, bajo arresto domiciliario, compareció por videollamada desde su mansión. Tenía el rostro demacrado, mucho más delgado, pero aún mantenía esa mirada fría, casi arrogante. A su lado, su abogado intentaba desmentir cada prueba como si fueran rumores sin peso. Pero no pudieron. Tenían todo, las carpetas de Regina, los documentos de Mireya, las declaraciones de empleados, los rastros de las cuentas. Era demasiado. La fiscalía pidió una condena de 9 años por fraude, evasión y falsedad. El juez aún no ha dado el fallo, pero todo apunta a que se hará justicia. Y ahora estoy aquí, escribiendo esto, contando mi historia no para victimizarme, sino para soltar el peso. Porque sí, fui traicionada por mi padre. Por mi hermana. Fui señalada, amenazada, arrastrada por el fango. Pero también fui valiente. Fui honesta. Y a pesar del miedo, no me quedé callada. Hoy mi mamá vive en paz. Yo tengo un nuevo trabajo. Vivo lejos de todo esto. Y aunque a veces me despierto con un nudo en el pecho, por lo menos sé que hice lo correcto. ¿Fui la mala por romper el silencio y exponer a mi propia familia? ¿Habrían hecho ustedes lo mismo en mi lugar?